Hola, muy buenos días, buenas tardes también. Espero que se encuentren todos muy bien. Me da mucho gusto estar en este festival online del adulto mayor. Yo soy Verónica Montes de Oca y quiero hablarles en esta ocasión de algunas reflexiones en este contexto de la pandemia para ver los costos y beneficios de las estrategias de adaptación que se han tenido con las personas adultas mayores en la salud, en la economía y en la sociedad, aquí en nuestro país, México. Vamos a comenzar. Antes que nada, quiero agradecer muchísimo la invitación para estar con ustedes y también a mis coautoras, la doctora Pilar Alonso Reyes de la Facultad de Ciencias y la doctora María Montero de la Facultad de Psicología, quienes juntas con otro grupo de alumnas y colegas pudimos hacer esta presentación para ustedes. Vamos a comenzar. Como ustedes saben, a finales del año pasado, en Asia, en China, se encontró el primer caso de una enfermedad conocida como COVID-19. Es un virus nuevo en la humanidad y es un evento sumamente importante para todo nuestro planeta y para toda la vida humana. En ese sentido, fíjense que a principios también de este año, las personas adultas mayores fueron un gran centro de atención en todo lo que se refería desgraciadamente, a las enfermedades, a las personas que eran contagiadas de este virus, de esta enfermedad, pero también de los primeros fallecimientos que se vieron en Europa y en Asia. Por eso el centro de atención en el mundo de pronto se volvió en torno a las personas adultas mayores. Y por eso quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Qué implicaciones ha tenido esto para nosotros, para las personas mayores en México? ¿Cómo se ha afectado la vida de las personas mayores? Y saber si acaso hemos aprendido algo y nos ha dejado alguna experiencia grata este confinamiento social para poder cuidarnos frente a la enfermedad. Y para ello, primero vamos a ver que el mundo no ha tenido, digamos, una presencia de la enfermedad homogénea. Está llegando a más de 250 países en este momento, principalmente, fíjense que esto es muy interesante, principalmente en el hemisferio norte del planeta. Y esto no es casual, porque también son los países que tienen una mayor circulación comercial, un mayor desarrollo, pero también que han sufrido en los últimos años algunas transformaciones en sus sistemas de bienestar social. Y creo que gran parte de lo que esta pandemia nos está dejando como herencia y reflexión mundial es que tenemos que poner muchísima atención en toda la política relacionada al bienestar de las personas, al bienestar de las poblaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, a principios del año empezó una pandemia de pronto en Asia, luego se fue a Europa y bueno, en América, en nuestro continente, es donde está ahorita el foco de mayor atención, especialmente en tres países: Estados Unidos, Brasil y México, que también son los países que mayor población tiene. Entonces no es casual también eso. Pero también son países que han tenido cambios muy importantes en sus políticas relacionadas a la atención a la salud. Muchas veces se le dice salud pública, pero en realidad muchos de los sistemas están privatizados o han cambiado muchísimo sus sistemas de atención, o definitivamente también esto ha impactado y de una manera mucho más fuerte a las personas más pobres, a las personas que tienen mayor precariedad laboral o aquellas que tienen padecimientos crónicos de tiempo atrás. Vamos a echar un vistazo a cómo ha sido la situación en México ahora. Lo que podemos obtener afortunadamente del gobierno federal hoy en día es que estamos muy cercanos a los 50,000 fallecimientos, que ha habido más de muchos millones de personas infectadas, muchas personas que por desgracia han perdido la vida o que han tenido la enfermedad sin tener propiamente los síntomas de ella. Esto lo único que manifiesta y ratifica a nivel mundial es que esta enfermedad
tiene comportamientos muy diferentes para las distintas poblaciones. Es decir, se comporta de manera diferente para hombres con respecto a mujeres. Se comporta de manera diferente para las personas en edad avanzada, las personas adultas mayores, como para los jóvenes. Se comporta incluso de manera diferente con los niños. Y esto es sumamente importante. Otra característica de esta enfermedad y de la forma en que ha llegado a nuestro país es que comenzó en las áreas más urbanizadas del país. Esto es la Ciudad de México, el Estado de México, y posteriormente se fue apareciendo en otras entidades federativas, en otras áreas urbanas y también con un fuerte nivel de contagio. ¿Cuál ha sido la estrategia que ha tenido el gobierno? Que ha sido una estrategia muy cuestionada, pero también desde mi perspectiva bastante acertada, ha sido el confinamiento voluntario, el confinamiento determinado como distancia social. Esto a mí me ha parecido muy interesante porque ha podido llegar a través de una serie de campañas sobre Susana Distancia, el quédate en casa, el semáforo ahora, una serie de estrategias que en la medida de las posibilidades de las personas los han acatado. También ha habido muchos mitos, ha habido muchas mentiras y ha habido mucha desinformación. Y eso también es muy importante de tomar en cuenta porque al final de esta película que vamos a ver en esta historia de México y del mundo, la unión es lo que nos va a permitir salir adelante. Un aspecto muy importante es cómo se está entendiendo este confinamiento voluntario, este distanciamiento social, que en realidad desde nuestra perspectiva, la perspectiva del seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez de la UNAM, en realidad es simplemente un distanciamiento físico, pero no un distanciamiento social. Muchas personas mayores, desgraciadamente, han sido muy protegidas, excesivamente protegidas por sus familias, pero al grado tal que tampoco les hablan por teléfono. Y el virus no se contagia por teléfono. El virus solamente se contagia por el contacto físico cercano. Así que esto es sumamente importante porque nos permite reflexionar sobre cómo estamos entendiendo también la información que nos brinda el gobierno y cómo también nosotros y nosotras estamos procesando esa información. Uno de los aspectos que se ha mencionado muchísimo en los artículos científicos, también en los medios de difusión científica, de divulgación científica, son varios aspectos importantes. Uno tiene que ver con la forma en que, el momento en el que llega esta pandemia en un sistema de salud que, por desgracia, no fue totalmente consolidado, totalmente visto como una parte sectorial estratégica de muchos países y especialmente de nuestro país. Y, por desgracia, en el que no se le invirtió lo suficiente, porque el desarrollo de nuestros países y especialmente de nuestro país México muchas veces estaba pensado en no invertir en la población propiamente, sino en una mirada de extractivismo, una mirada de extraer minerales, de extraer petróleo, de absolutamente a veces contaminar al país sin invertir en el bienestar de la población. Con esta pandemia nos damos cuenta de la importancia tan grande que tiene invertir en los sistemas de salud, desde una perspectiva de salud pública, no privada necesariamente. Sabemos que tiene que existir la iniciativa privada, pero tenemos que pensar también en toda la población que no puede comprar servicios médicos, que es, por desgracia, la mayoría de nuestra población. Por otro lado, también estamos viendo que hay una serie de problemas en el mercado de trabajo y que ha habido en los últimos 30 a 40 años un proceso de precarización laboral. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra fuerza laboral y el papel transformador que tiene el trabajador para generar riqueza fue devaluado en los últimos 30 y 40 años. Y hay muchas personas trabajadoras que no tienen contrato, que no tienen prestaciones, que no tienen seguridad social, que no tienen un aguinaldo y que no tienen todas
el derecho consolidado a la seguridad laboral y a la seguridad también de ingresos para enfrentar la vida. Y también ese es otro punto muy importante que nos ha permitido ver esta pandemia. Otro tema muy importante tiene que ver con que muchas personas en nuestro país tienen serios problemas económicos y viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Eso se ha medido en los últimos años y no hemos bajado absolutamente ningún porcentaje realmente significativo para evitar que las personas se empobrezcan y que esas mismas personas son también las principalmente afectadas por la pandemia. Esto hay que reconocerlo y hay que reflexionar en cuáles son las medidas que tenemos que aplicar para que ellos también tengan seguridad en materia de salud. Un aspecto también sustantivo que ya medio mencioné un poquito tiene que ver con la inseguridad social. Muchas personas no tienen atención médica porque no se invirtió lo suficiente en hospitales, lo suficiente en el IMSS, lo suficiente en el ISSSTE para poder albergar a la gran mayoría de la población. Y esto es sumamente importante porque justamente permite que las personas estemos protegidas en nuestro país. También hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con la desigualdad de género. La desigualdad de género es uno de los principales temas que se han hablado en esta pandemia y es porque desgraciadamente el confinamiento en casa, este confinamiento voluntario, ha obligado a muchas de nosotras las mujeres a recuperar aquellos roles tradicionales que habíamos un poquito olvidado y nos hemos vuelto a poner a cuidar a los miembros de la familia, a cocinar, a ver por los demás, junto con el trabajo cotidiano que realizamos también para tener ingresos. Y esto es sumamente importante, porque por desgracia, la desigualdad social, la pobreza, esta situación que hemos visto con respecto a la precariedad laboral, más la falta de cobertura universal, todo ello se junta para que nuestro país tenga poblaciones más afectadas que otras. Unas de ellas, que estamos aquí mencionando, son la población propiamente adulta mayor, son las personas con discapacidad, son las personas con enfermedades crónicas, aquellas que tienen esta precariedad laboral de las que yo le hablaba, las personas que son los profesionales de la salud en nuestro país, son estas heroínas y estos héroes que hemos mencionado tanto en los medios, también están afectados en su vida familiar, en su vida personal por la pandemia y en su vida laboral sin duda. Las mujeres en condiciones de pobreza, las personas indígenas, los migrantes. Los migrantes es un tema muy, muy importante que tiene que ver también con los derechos humanos de cada una de estas personas. También quiero hacer un poquito de reflexión sobre el tiempo que implica el cuidado. Esta preocupación de muchas de nosotras las mujeres con respecto a esta pandemia y que tiene mucho que ver también con una idea que a mí se me ocurre, pero que de verdad considero que no es del todo alejada. Las mujeres dentro de casa y en la calle como profesionales de la salud son las que principalmente están enfrentando esta pandemia. Y voy a explicar algunos datos de ello para que, si ustedes lo consideran, reflexionemos al respecto. Uno es que más del 70% de las profesionales en la salud son mujeres. Son aquellas que tienen el mantenimiento en los hospitales, son aquellas técnicas de enfermería y aquellas enfermeras, también algunas médicas. Pero son fundamentalmente mujeres las que están al frente como profesionales y trabajadoras del sector salud. También en casa son ellas las que están cuidando a niños, a personas con discapacidad, a personas enfermas y algunas personas adultas mayores que han perdido su salud. También son ellas las que cuidan también en la sociedad a otras personas en términos profesionales como trabajadoras del cuidado. Y esto es muy, muy importante que también tomarlo en cuenta. Son también aquellas, fíjense aquí, este dato es muy importante, si juntáramos todo el trabajo de cuidado que hacen las mujeres en nuestro país, según las cuentas nacionales,
todo lo que implica el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados no remunerado, equivale aproximadamente al 17% del PIB. Y son muchas mujeres que no reciben un dinero adicional o que a veces no reciben absolutamente ningún ingreso. Por eso, la reflexión de que muchas mujeres, la gran mayoría de las mujeres, estamos enfrentando también esta pandemia. Algo también que es muy importante y que quisiera yo mencionar es que hay muchas personas mayores que también son cuidadoras de otras personas mayores. Muchas personas están en casa cuidando a sus padres, a veces octogenarios, nonagenarios o centenarios. Y este también es un trabajo de cuidados muy valioso que muchas veces no vemos y no reflexionamos y que ahora, con esta pandemia, adquiere un especial sentido si pensamos en nuestra cultura solidaria y humanista que nos ha caracterizado en cada temblor, en cada inundación, en cada crisis. Hoy tenemos que hacer de esta crisis una gran oportunidad para pensar justamente estas grandes contribuciones que nos hace la población en nuestro país, la población adulta mayor en este caso. ¿Qué afectaciones hemos tenido? Una, nuestro derecho a la movilidad se ha restringido brutalmente, y esto sin duda. Se ha intensificado el trabajo doméstico de muchísimas mujeres, pero ahora también de los hombres, que también ya están compartiendo esta responsabilidad. Se han afectado también el ejercicio de nuestra afectividad, de nuestro contacto, de la necesidad que tenemos de abrazar a los otros, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros familiares. También se ha afectado un aspecto muy importante, que es nuestra sexualidad. Ese también es un tema sustantivo para el Festival Online del Adulto Mayor, porque también las personas mayores practicamos sexo, tenemos nuestra sexualidad, y esto es sumamente importante de reconocer y trabajar al respecto. También tenemos este distanciamiento de los seres queridos que por desgracia a veces se ha malinterpretado. Recuerden que la distancia física no es distancia social. También se ha afectado de una manera muy importante la economía doméstica. La economía doméstica ha sido altamente afectada justamente por esta precariedad laboral en el que cerca del 60% de la población económicamente activa está en el sector informal. Esto es terrible, esto es brutal, porque son esas personas que no tienen un salario garantizado, las que también están viendo de una manera mucho más drástica afectada su economía doméstica. La convivencia social. México, los mexicanos somos muy fiesteros, nos encanta festejar la vida y por desgracia ahora eso se ha visto limitado y espero que muchos de ustedes así lo hagan para conservar también nuestra salud y obviamente no afectar nuestra vida con la muerte. Otro aspecto central tiene que ver con el de las emociones y la salud, y aquí voy a mencionar solamente algunos aspectos que me parecen importantes. Uno tiene que ver con la reconfiguración de los roles femeninos y masculinos en el cuidado de otros miembros de la familia, algunos con discapacidad, con edad avanzada o porque son pequeños y aún no pueden valerse por sí mismos. También, y esto es bien importante, ha habido una apropiación del tiempo familiar por el tiempo laboral. Cada vez más perdemos la noción de nuestro tiempo familiar porque estamos trabajando en casa muchas horas y perdemos la noción del tiempo y no distinguimos ni ponemos orden en los tiempos que estamos utilizando para la vida cotidiana, pero también para el mundo laboral. Otro aspecto muy importante es que se han incrementado muchas formas de violencia y malos tratos para las mujeres, para las personas mayores, para las niñas, y eso también tiene que ver con este nuevo replanteamiento de la convivencia en el confinamiento. Y esto es algo que tenemos que cuidar con mucho y especial atención, porque este confinamiento también nos ha permitido ver qué redes sociales, qué miembros de nuestras redes de apoyo son realmente los efectivos, son realmente las personas con las que podemos contar. Y esto es sumamente importante. Otro aspecto que también a lo mejor no hemos reflexionado mucho, pero que es muy importante, es que estamos perdiendo y recuperando, en cierta medida, perdiendo a viejas
amigos, amigas, a viejos familiares que hace mucho no veíamos y que ahora vamos a ver menos y contactarnos menos con ellos. Y por otro lado también observo que estamos recuperando a los amigos de la secundaria, aquellos amigos con los que estudiamos y queremos saber cómo están, algunos amigos incluso en otros continentes, y esto es sumamente importante. Pero la pérdida de las redes de apoyo es algo que nos permitirá reflexionar mucho en esta pandemia. Finalmente, hay algo que también estamos reflexionando en el seminario y que coordino en la UNAM y tiene que ver con los cambios en la comunicación intrafamiliar y extrafamiliar. ¿Cómo estamos comunicándonos con nuestros hijos al interior de la casa o con nuestros amigos? Y esto es sumamente importante. Finalmente, quiero también dejar una reflexión sobre varios aspectos que tenemos que tomar en consideración en esta pandemia. Primero, que las emociones y la salud mental se aprecian con mucho mayor nitidez. Y esto es muy importante. Puede ser que nos sintamos tristes en algún momento, que nos dé un cierto nivel de ansiedad, que tengamos miedo por lo que pueda suceder. Y todo eso es muy importante que lo reconozcamos y le demos el valor que tiene. Todos estamos sintiendo las mismas emociones y es muy natural que en el planeta los seres vivos las sintamos, porque lo que estamos viviendo es absolutamente inédito. Nunca se había visto una pandemia de esta naturaleza. Otro aspecto importante tiene que ver con la necesidad de fortalecer los lazos y las redes de apoyo que tenemos. Y esto es una necesidad natural. Los seres humanos no vivimos de manera independiente, vivimos de manera gregaria. Somos tribus, somos personas que nos gusta estar con otras personas y así nos enriquecemos mutuamente. Por eso las redes de apoyo son tan importantes en este momento. Otro aspecto también tiene que ver con la forma en que estamos manteniendo nuestro espacio íntimo y nuestro espacio cotidiano. Y esto es muy importante, los espacios, cuidar y respetar los espacios privados de las otras personas con las que vivimos y también nuestro propio espacio de privacidad y de intimidad. Esto es sumamente importante que lo tomamos en cuenta porque de alguna manera leer un libro, ver una película, simplemente dormir un poco, descansar o tener un ejercicio de autoplacer es muy importante en estos momentos. Y otro elemento que quiero también aportarles a ustedes en este momento tiene que ver con la recuperación y el control sobre nuestro tiempo. Y esto a mí en lo personal me lleva a reflexionar muchísimo que hemos vivido todo el planeta, todos los seres vivos en este planeta, los seres humanos, hemos vivido una expropiación del control de nuestro tiempo, pero no nada más del tiempo cotidiano, sino también del tiempo vital. Esta pandemia está afectando de manera diferente a los niños, de manera distinta a los jóvenes, a los adultos y a las personas mayores, porque el tiempo y la manera en que entra esta pandemia en el curso de vida de las personas definirá muchísimo los años por venir. Y esto es algo que tenemos que reflexionar con mucha asertividad, con mucha resiliencia, con mucha fuerza interior para poder sortear los desafíos que vengan por delante. Fíjense que en todo este proceso, en este año, la salud física ha tomado un papel muy importante, sobre todo porque ya dijimos, hay las tres principales enfermedades que aquejan a nuestro país y prácticamente a la gran mayoría de las personas adultas mayores, pues es la diabetes, es la hipertensión y es la obesidad. Y sabemos eso. Y sin embargo, muy poco hemos hecho para cambiar esa situación. Pero ahora se suma otro tema muy importante que tiene que ver con la salud mental. Y la salud mental derivada del miedo a la enfermedad, del miedo al confinamiento, del miedo a no poder volver a ver a muchas personas que amamos, del miedo a perder el trabajo, del miedo a muchos aspectos que tienen que ver con esto que yo decía, del control de nuestro tiempo vital.
Y eso lo tenemos que afrontar de una manera inteligente, de una manera científica también, y apoyándonos, como sabemos, unos con otros en nuestra sociedad. Y reconocer que esta situación de estrés que vivimos, de ansiedad, a veces de depresión, de tristeza, tiene mucho que ver con este deterioro de la salud mental que posiblemente estemos viviendo. Hay que estar muy alertas a nuestro alrededor, con nuestras gentes queridas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, para detectar cualquier caso de aislamiento, de tristeza, de ansiedad, de querer platicar, de poder apoyar a los otros y también detectar en nosotros mismos cualquier evento que haya que sintamos de tristeza, de depresión, de aislamiento. Y inmediatamente pedir ayuda a la persona que tengamos más confianza, porque esto es muy importante. Hay que detener cualquier intento de personas que quieran suicidarse o quieran lastimarse frente a la angustia que pueden sentir por el COVID-19. Entonces, hay muchos trastornos que pueden afectar nuestra salud mental y obviamente hay aspectos, como ya mencionamos, socioeconómicos, biológicos, incluso ambientales, que pueden estar, o de violencia en los entornos, que pueden estar deteriorando nuestra salud mental. Hay también una palabra que a mí me gusta mucho y que refleja la fuerza que tiene en nuestro país y las personas que vivimos en México. Tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia en estos momentos es la palabra clave. ¿Qué significa? Vamos a ver qué significa. Es la capacidad de enfrentar y sobreponernos a las situaciones derivadas del COVID-19 o de cualquier crisis que podamos enfrentar y salir fortalecidos como personas y como sociedad, como ciudadanos. Y esto es sumamente importante. ¿Qué hacemos para fortalecer nuestra resiliencia? Pues obviamente apoyarnos en estas redes de apoyo familiar, en estas redes de apoyo social y comunitaria. Por supuesto, pedir ayuda cuando veamos que la necesitamos, pero también, y lo más valioso, aportar ayuda. Aportar ayuda a aquellas personas mayores que veamos que lo necesitan, a aquellas personas trabajadoras domésticas que necesitan fundamentalmente nuestro apoyo, también aquellas personas que son trabajadoras del cuidado. Cuidar y respetar fundamentalmente a aquellos que sepamos que son profesionales de atención médica, de atención a la salud. Tenemos que apoyar los pilares fundamentales de nuestra sociedad y en eso consiste la resiliencia que puede tener y ejercer México. Finalmente, y ya para concluir esta charla, que espero que les esté gustando mucho, es cómo podemos construir el pensamiento positivo. Cómo hacer para que tengamos cada día un pensamiento afirmativo, un pensamiento solidario, un pensamiento resiliente. Muchas personas nos acogemos de pronto a la espiritualidad. Nos acogemos también a cambiar una dieta alimenticia que nos propicie mayor tranquilidad en nuestro cuerpo. Nos estamos acercando a tener pensamientos asertivos, a pensamientos positivos. Y muchas personas no nada más nos preocupamos, tratamos de ocuparnos apoyando a los demás. Creo que hay muchas formas también en que este distanciamiento físico puede ser el desafío para aproximarnos y validar nuestra solidaridad con los demás. También tenemos que pensar que esta crisis va a ser pasajera. Nada se va a mantener por siempre. Aunque sepamos que vamos a vivir con el COVID-19 como hemos vivido con la varicela, la viruela, el cáncer, vamos a poder manejarla adecuadamente si entendemos en conjunto lo que implica. También tenemos que pensar no solamente en nuestro bien personal e individual, tenemos que pensar fundamentalmente en el bien común. Esto que Elinor Armstrong, una mujer maravillosa, premio Nobel de Economía, ha de haber sido del 2012,
ella nos habló muchísimo sobre la defensa de los bienes comunes. Y la salud pública es un bien común, no es una mercancía, ni es algo que se pueda comprar. El bien común lo construimos todos y la salud pública la tenemos todos que construir con corresponsabilidad. Y finalmente, hay que seguir incentivando todo lo que podamos hacer por los otros en materia de apoyo y solidaridad, aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos, las personas cercanas que trabajan con nosotros, aquellos y aquellas que necesitan nuestra ayuda, un telefonazo, una mirada, unas palabras de aliento pueden ser la salvación para detener la crisis también emocional que estamos viviendo. Entonces vamos ahora a pensar en 3 palabras, 3 conceptos importantísimos en esta pandemia. Redescubre, aprende y actúa. Redescubre porque cada día estamos viendo nuevos datos, nueva información, nuevas experiencias sobre lo que estamos viviendo en este proceso pandémico. Aprende porque vamos a poner atención especial, intelectual y emocional para identificar los elementos que nos permiten enriquecer nuestro aprendizaje. Pero como solamente saber no es suficiente, necesitamos actuar. Y también eso implica algunas iniciativas que les voy a pasar para pensar estrategias asertivas, positivas, a nivel individual y a nivel comunitario. Una de ellas, una de estas estrategias, que además son muy importantes para reducir la ansiedad que vivimos en estos momentos, es mantener la calma. Como les decía, esto es pasajero. Y reconocer esto y respirar profundo nos permite también de alguna manera identificar que no estamos solos en este momento de crisis, que muchos están viviendo situaciones aún más difíciles y que podemos imaginar nuevos escenarios y podemos imaginar cómo queremos una vida mejor y sobre todo pensar en estrategias armónicas para reducir la ansiedad. Esto es muy importante. Otro elemento central es que escuchemos con atención. Escuchemos con atención y hablemos de nosotros. Hablemos en la familia qué es lo que nos está pasando. También hablemos con nuestros amigos, un telefonazo, una videollamada, cómo están, si están bien, si no ha pasado nada con su familia, si todos están en armonía, cómo podemos de alguna manera fortalecer estos lazos de apoyo que tenemos entre nosotros. Primero, escuchándonos con atención. Otro aspecto muy importante es reconocer que es saludable tomar distancia por un periodo. Es necesaria esa distancia, pero puede ser una distancia temporal o puede ser una distancia meramente física, pero no emocional y mucho menos social, mucho menos amorosa y afectiva con aquellas personas que nos importan. Y esto es muy importante. No perdamos de vista que podemos no estar juntos físicamente, pero eso no nos inhibe como seres humanos a reflejar nuestro amor y nuestro cariño a las personas que nos han enriquecido en nuestra existencia. Otro aspecto que es muy importante es que pensemos en comunidad, pensemos en los bienes comunes, pensemos de manera de que entre todos nos podamos ayudar. No solamente rescatemos nuestra persona, sino también tratemos de rescatarnos como personas y como grupo, como colonia, como delegación, como alcaldía, como municipio, pero también como edificio, como cuadra, como familia. ¿Cómo pensamos como una institución donde trabajamos? Igual dentro de una empresa, igual dentro de una compañía. Pensarnos entre nosotros mismos como algo importante a rescatar. Otro aspecto también que es sumamente importante es que tenemos que respetar también las recomendaciones del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Es muy importante que si tenemos críticas y si tenemos algo que no nos parece, con estamos totalmente convencidos, lo expresemos, pero jamás sin poner en riesgo
la vida de uno mismo y mucho menos la vida de los demás. También tenemos que de alguna manera pensar que tenemos que reducir las brechas de la desigualdad entre nosotros mismos. Tenemos que pensar en la salud como un bien colectivo, en la salud pública, no en instituciones privadas solamente, sino en instituciones gubernamentales fuertes, sólidas, que protejan a toda la población, sin necesidad de que se gaste más por la salud. Otro aspecto muy importante es que tenemos que pensar ahora más que nunca en la alimentación. ¿Qué estamos comiendo? ¿Cómo podemos reducir las enfermedades que ya mencionamos hace un momento? La obesidad, la hipertensión y la diabetes. Pero también cómo podemos reducir nuestro deterioro en la salud mental. ¿Qué estrategias podemos seguir también para que entre hombres y mujeres haya igualdad sustantiva y fundamentalmente un equilibrio en las tareas en las que somos parte en la familia y en las que somos parte en nuestra sociedad? Y de alguna manera quiero terminar con una reflexión que a lo mejor trasciende un poco más lo que estamos en este momento pensando y que tiene mucho que ver con la contribución que cada uno de nosotros está teniendo en esta pandemia. Cada uno estamos teniendo distintas experiencias y sobre todo distintos enfoques, a veces con la espiritualidad, a veces desde diferentes religiones, pero quiero decirles algo, todas son compatibles y todas pueden ser armónicas, todas pueden manejarse con respeto entre nosotros mismos aunque tengamos diferencias. Las diferencias no nos pueden matar, las diferencias nos van a fortalecer. La diversidad de nuestros puntos de vista, de nuestras formas de vida, siempre que estén basadas en el respeto y la dignidad de las personas, nos van a fortalecer. Así que yo te invito a que pensemos y reflexionemos. ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué hemos aprendido en esta pandemia? ¿Qué nos ha permitido reflexionar sobre nuestra salud, la salud de nuestra familia, la salud de nuestros amigos, la salud física, pero también la salud mental? ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestra alimentación? ¿Qué podemos hacer para ahorrar y bajar a veces los niveles de consumo que no nos están llevando a tener una mejor calidad de vida? ¿Qué podemos hacer para disfrutar los espacios que tenemos al interior de nuestra casa, pero también los espacios colectivos que ahora se están recuperando y que son espacios verdes para disfrutar con su sana distancia? ¿Qué podemos leer ahora? Y quiero leerles un pequeño pensamiento que escribí hace unos días y que quiero compartírselos el día de hoy, porque estoy completamente convencida de que las personas mayores tienen un papel fundamental en nuestra sociedad. Lo hemos estudiado por muchas décadas y cada vez convencemos de que las personas mayores son un eslabón sustantivo en la memoria de los pueblos. Y miren, las diversas vejeces son grandes regalos que en la humanidad han permitido la conservación de nuestra especie, la memoria y los saberes, los cuales pasan de generación en generación. Hoy tenemos 3 o 4 generaciones viviendo juntas en nuestro país. Y ese es el capital generacional más importante que ha tenido México, que ha tenido nuestra historia. Y se debe a que cada vez podemos vivir más tiempo. Pero esa riqueza generacional no significa nada si no la apreciamos y si no convivimos con ella. Y si no reconocemos lo que nos aporta también esa memoria, esos saberes, esa experiencia acumulada que se arroja cada vez más en nuestro bagaje cultural mexicano. Y entonces es muy importante reconocer a todas las personas mayores, protegerlas, pero también a los jóvenes, reconocer también nuestro proceso de envejecimiento. Como diría un colega de Barcelona, mi querido amigo Feliciano Villar, todos tenemos un viejo o una vieja dentro de nosotros y también tenemos que cuidarlo. Y cuidarlo desde que somos niños, desde que habitamos la niñez o la adolescencia o la adultez.
Tenemos que cuidar a ese viejo o a esa vieja que habita en nosotros y que esperemos alcance muchos años para seguir acumulando experiencias, para seguir aportando memoria y fundamentalmente para seguir enriqueciendo saberes en nuestra cultura. También quiero preguntarte y dejarte esta pregunta en este momento. ¿Qué podríamos cambiar en nuestra vida para ser mejores personas? Yo ya tengo algunas tareas que tengo que hacer, pero ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las tuyas, don José? Pues las de usted, señor Juan, las de usted, señora Emilia, las de usted, señor Octavio, las de usted, señora Claudia, Rogelio, Pedro, Mario, Gerardo. ¿Cuáles son las de ustedes? ¿Cuáles son las tareas que tenemos que cambiar para vivir mejor, para hacer una sociedad más fuerte, más buena, para pensar entre unos y en los otros? Fíjense que también hace unos años escribí una frase que ya se ha popularizado mucho, pero yo la escribí y se las voy a dejar a ustedes también el día de hoy. Y va con esta idea de poder cerrar esta charla y dejarles las tareas que quiero que pensemos. Y esta es: una sociedad que dignifica a la vejez es una sociedad que asegura la dignidad de su futuro. Muchísimas gracias por estar en este festival y yo les pido que aprovechen este gran trabajo colectivo que se está haciendo alrededor del festival online del adulto mayor, porque aquí hay muchas claves que nos pueden permitir reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro envejecimiento y sobre todo lo que podemos aportar con generatividad a nuestra sociedad mexicana. ¿Cuál es el papel de los viejos y viejas en nuestra sociedad? ¿Cuál es el gran valor que tienen hoy en día y cómo podemos proteger su existencia? Pero también a los viejos y viejas que llevamos dentro cada una de nosotros. Muchísimas gracias.